Nuestra Señora de Copacabana, 5 de agosto, Bolivia. Copacabana es una ciudad y puerto de Bolivia, capital de la provincia de Manco Cápac, sobre el lago Titicaca. Copacabana se halla enclavada a las orillas del lago Sagrado o Titicaca, en la península del mismo nombre. El grandioso escenario que le rodea está compuesto por el macizo andino de la Cordillera Real. Desde los primeros días de la conquista del Collao por los hermanos Pizarro, hacia el 1538, se comenzó a predicar el Evangelio. Esta misión difícil en esos momentos la tomaron los religiosos de la Orden de Santo Domingo. Francisco Tito Yupanqui, de sangre real, era descendiente directo de los reyes incas. Nació en Copacabana y en el escudo de armas que concedió el emperador Carlos V a sus antepasados tenía el lema Ave María. Se conoce poco de su vida anterior a la confección de la imagen de la Candelaria y su vida posterior a la entronización de la Sagrada Imagen. Desde niño demostró profundo amor a la Santísima Virgen María y por este amor defendió el deseo de su parcialidad, pues era anansaya, que la imagen de la Candelaria presidiera en el altar mayor de la humilde capilla de Copacabana y el anhelo de contar con la cofradía para honrar a la Santísima Virgen. Tenía inclinación natural a la pintura y a la escultura. Carecía, en cambio, del conocimiento de las elementales reglas de estas nobles artes. No obstante, ayudado por su hermano Felipe, trabajó una imagen de la Virgen en arcilla, de una vara de alto. Por los resultados, esta imagen debió representar la buena voluntad alejada de las gracias naturales de María. Fue colocada a un lado del altar por el padre Antonio de Almeida, que hacía de párroco o doctrinero. Al dejar Copacabana don Antonio de Almeida, se hizo cargo de Copacabana el doctrinante bachiller don Antonio Montoro, quien al ver esa imagen desgarbada, tosca, sin proporciones, mandó sacarla del altar y llevarla con desaire a un rincón de la sacristía. Humillado Francisco Tito por este contratiempo y aconsejado por los suyos, marchó a Potosí, que a la sazón contaba con destacados maestros en escultura de imágenes sagradas. El sincero y profundo amor que experimentaba a la Santísima Virgen era más eficaz que su inclinación natural a la imaginería y la pintura. Con fervientes oraciones y ayunos, comprometió la bondad de María para proporcionar a su pueblo una imagen digna de veneración. Con esta santa preocupación buscaba, el pobre escultos, por todas las iglesias de Potosí una imagen de la Virgen que pudiera servirle de modelo. Le indicaron una en Santo Domingo. Se fijó en ella con suma atención para grabarla en su mente. Tito Yupanqui, el sencillo amante de la Virgen María, llegó a adquirir en el taller del maestro Diego Ortiz cierto dominio en la escultura y en la preparación de la madera. Con esos conocimientos se resolvió trabajar la imagen definitiva de la Candelaria. Antes de comenzar su trabajo, hizo celebrar una misa en honor de la Santísima Trinidad, para obtener sobre su obra la bendición divina. Fue indecible el gozo que experimentaba Francisco Tito Yupanqui mientras daba los últimos toques a su bendita y amada Virgen Candelaria. Llegó al pueblo de Copacabana la preciosa imagen en medio de los sollozos de la confusa procesión. Fue un triunfo de la Virgen la llegada a su trono de gloria. Desde allí dio comienzo a su maternal misericordia, derramando a manos llenas milagros extraordinarios y gracias sin cuento. Los milagros otorgados por la Virgen de Copacabana a cuantos la han invocado con fe y confianza, son innumerables. La Virgen de Copacabana, Nuestra Señora de Copacabana o Virgen Candelaria de Copacabana, es una advocación mariana venerada en Copacabana, departamento de La Paz, Bolivia. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. El 1 de agosto de 1925 fue coronada y declarada reina de la nación. El culto a la Virgen de Copacabana se inició en 1583 en la época virreinal, en el pueblo de Copacabana a más de 3
800 metros sobre el nivel del mar y a 139 kilómetros de la ciudad de La Paz, y recostado sobre una colina, donde la península de Copacabana se adentra en el lago Titicaca, lugar que corresponde a la actual Bolivia, acercándose a las Islas del Sol y de la Luna, antiguos lugares sagrados para los aymarás e incas. Su veneración se extendió desde Bolivia a diversos países de América, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y también a países de Europa, como España. Asimismo, varios lugares llevan el nombre de Copacabana en Argentina, Brasil y Colombia. Durante el periodo español, Copacabana en el Virreinato del Perú fue evangelizado y catequizado por los padres dominicos desde 1539 hasta 1574. Con este propósito establecieron una doctrina en Copacabana y en los otros pueblos vecinos como Pomata, Chucuito, Acora, Llave, Juli, Cepita y Yunguyo. Los dominicos, aparte de propagar la fe cristiana católica, como orden mariana, propagaron también una profunda devoción a la Virgen María en toda esta región. Además de propagar el rezo del rosario, cabe recordar que los dominicos eran desde 1530 los custodios de uno de los santuarios marianos más importantes de España, el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria de las Islas Canarias en el pueblo de Copacabana. Alrededor de 1580 sus habitantes vivían divididos en dos grupos, los anansayas y los urinsayas. A pesar de haber recibido la fe cristiana, vivían apegados a su religión primigenia. Las malas cosechas y otras desventuras los obligaron a pensar en atraerse los favores del cielo y resolvieron los anansayas erigir una cofradía y ponerla bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria. Mientras que los urinsayas se opusieron alegando que ellos tenían pensado dedicarla a San Sebastián, pero al final no se hizo nada. El inca Tito Yupanqui, descendiente del inca Huayna Cápac, no abandonó la idea y concibió el proyecto de labrar una imagen de la Virgen pensando que una vez hecha y trasladada al pueblo sería más fácil establecer la cofradía propuesta. Este escultor aficionado, ayudado por su hermano Felipe, trabajó la imagen de la Virgen en arcilla, de una vara de alto. Por los resultados, esta imagen debió representar la buena voluntad alejada de las gracias naturales de María. Fue colocada a un lado del altar por el padre Antonio de Almeida, que hacía de párroco. Al dejar Copacabana don Antonio, se hizo cargo de Copacabana el predicador bachiller don Antonio Montoro, quien al ver esa imagen desgarbada, tosca y sin proporciones, mandó sacarla del altar y llevarla con el desaire a un rincón de la sacristía. Humillado Francisco Tito por este contratiempo y aconsejado por los suyos, marchó a Potosí, que contaba con destacados maestros en escultura de imágenes sagradas. Llegó a adquirir en el taller del maestro Diego Ortiz cierto dominio en la escultura y en el tallado de la madera. Con esos conocimientos se resolvió trabajar la imagen definitiva de la Candelaria. Buscó por todas las iglesias de Potosí una imagen de la Virgen que pudiera servirle de modelo, encontrando en el convento de Santo Domingo a la Virgen del Rosario. Se fijó en ella con suma atención para grabarla en su mente y antes de comenzar su trabajo, hizo celebrar una misa en honor de la Santísima Trinidad, para obtener sobre su obra la bendición divina. Los urinsayas, en principio, admitieron fundar la cofradía, pero no aceptaron la efigie labrada por Yupanqui, por lo que éste empezó a buscar comprador. En La Paz, la imagen llegó a manos del cura de Copacabana, quien decidió llevar la imagen al pueblo. El 2 de febrero de 1583 la imagen de María llegó a la población de Copacabana, lo que hace de este santuario mariano uno de los más antiguos de América, junto al santuario de Guadalupe en México. Todo el pueblo salió gozoso a recibirla y con gran alegría la condujeron a la iglesia, donde se celebró una misa en su honor y se entronizó la imagen de la Virgen. Dice Alonso Ramos Gavilán, pusieron pues esta imagen, tan devota como hermosa, y más hermosa que el cielo, en unas andas que la devoción del corregidor y cura tenían prevenidas, y en procesión solemne,
Acompañada de suspiros y lágrimas, fue recibida a horas de misa mayor en la iglesia donde se hallaron algunos españoles que estaban con el corregidor. Fue esta entrada en Copacabana a 2 de febrero del año de 1583. El cuerpo de la imagen está tallado en madera de maguey y está totalmente laminado en oro fino, y en sus ropajes se reproducen los colores y las vestiduras propias de una princesa inca. Su forma original está permanentemente cubierta por lujosos mantos y trajes superpuestos a la talla, luciendo además una larga peluca de pelo natural. La imagen, que mide un poco más de 4 pies, sostiene en su brazo izquierdo a un niño de manera muy peculiar, como si estuviera a punto de caerse, y en su mano derecha sostiene un canastillo con unas palomas. La imagen original nunca sale de su santuario. Para las procesiones se utiliza una réplica de la misma. Es típico del santuario que los que visitan salgan de él caminando hacia atrás, con la intención de no darle la espalda a su querida madre, cuya fiesta se celebra el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria, pero también se celebra el 5 de agosto, con liturgia propia y gran celebración popular. El 22 de abril de 2013 ocurrió un lamentable hecho. Un grupo de delincuentes robó 28 joyas que adornaban a la Virgen, entre ellas el bastón de mando, regalo del virrey del Perú en 1669. El sábado 6 de julio de 2013 los habitantes de Copacabana felizmente restituyeron la imagen de la Virgen con nuevas joyas. Desde un principio la imagen cobró fama de ser milagrosa, lo cual se extendió por toda la comarca, el virreinato y el continente entero. Los padres agustinos construyeron la primera capilla mayor entre los años 1614 y 1618. El virrey de Lima, conde de Lemos, apoyó moral y económicamente la construcción de la basílica desde 1668 y asistió a la inauguración de la misma en el año 1678. En la actualidad la basílica data del año 1805 y la imagen fue coronada durante el pontificado del Papa Pío XI en 1925. Con el paso del tiempo los fieles donaron, para adorno de la imagen, gran cantidad de valiosas joyas y el templo se llenó de regalos y tesoros. Cuando se independizó Bolivia en el año 1825, existía una ascendiente y permanente presencia de la Virgen de Copacabana en la fe de todo el pueblo. En 1826 el presidente de la República de Bolivia, el mariscal Antonio José de Sucre, expropió todas las joyas coloniales del tesoro del santuario de la Virgen para fundirlas en las primeras monedas de oro y plata de Bolivia. El 1 de agosto de 1925, año del primer centenario de la independencia de Bolivia, en ocasión de la celebración del primer Congreso Eucarístico Nacional, la Virgen de Copacabana fue coronada como Reina de la Nación por el breve apostólico de Pío XI de 29 de julio de 1925. El 2 de diciembre de 1954, la Policía Nacional de Bolivia la proclamó patrona del Cuerpo Nacional de la Policía y le concedió el grado de generala. En 1969 la Fuerza Naval Boliviana le confirió el grado de almirante.